Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Hay heridas que no sangran, pero que duelen más que cualquier corte. Y hay momentos en la vida donde una se da cuenta de que ha estado viviendo invisible en su propia historia. Mi nombre es Julia. Tengo 63 años. Y esta es la historia de cómo aprendí que a veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Durante toda mi vida, fui el tipo de mujer que ponía a todos delante de sí misma. Cuando mis hijos eran pequeños y su padre nos abandonó sin explicación, yo trabajaba de día como empleada de limpieza en la escuela del barrio y de noche cosía ropa para ganar unos pesos extra. Nunca me quejé, nunca lloré delante de ellos. Simplemente seguí adelante, porque eso es lo que hacen las madres, sobreviven. Cuando mi madre enfermó de Alzheimer, fui yo quien dejó todo para cuidarla. Mis hermanos vivían lejos, tenían sus propias familias, sus propios problemas. Julia siempre se las arregla, decían, y yo me las arreglaba. Siempre me las arreglaba. Durante 5 años, cambié pañales, preparé comidas que ella no recordaba haber pedido, y le canté las mismas canciones de cuna que ella me había cantado cuando yo era niña, esperando que en algún rincón de su mente confusa todavía quedara algo de la mujer que me había enseñado a ser fuerte. Los años pasaron como páginas de un libro que nadie más parecía estar leyendo. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Yo seguí trabajando en la escuela, barriendo los mismos pasillos por más de 30 años, conociendo a generaciones enteras de niños que llegaban asustados el primer día y se graduaban con sonrisas que yo había ayudado a construir, aunque ellos nunca lo supieran. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad estás viendo. Había aprendido a vivir en silencio. No era amargura, era algo más sutil, más profundo. Era esa sensación de estar siempre presente, pero nunca vista, siempre disponible, pero nunca prioritaria. Cuando mis hijos me visitaban, hablaban de sus trabajos, sus problemas, sus planes, y yo escuchaba con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas, la sonrisa que decía, estoy aquí, estoy orgullosa, no necesito nada más. Pero había días, cuando la casa quedaba vacía después de sus visitas, donde el silencio se volvía ensordecedor. Me sentaba en mi pequeña cocina, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, y me preguntaba si alguien notaría si yo simplemente desapareciera, no de manera dramática, no con lágrimas o reclamos, simplemente si me desvaneciera como el vapor del té, silenciosamente, sin hacer ruido. Mi trabajo en la escuela había sido más que un empleo. Durante todos esos años, había sido refugio para niños que no tenían a dónde ir, había consolado lágrimas, había curado rodillas raspadas y corazones rotos. Los maestros me conocían, me respetaban, pero yo siempre fui doña Julia de la limpieza, nunca simplemente Julia. Era como si mi identidad estuviera definida por la escoba en mis manos, y no por la mujer que la sostenía. Hubo un niño en particular, hace muchos años, que llegaba a la escuela con moretones que nadie parecía ver. Se llamaba Miguel, era flaco como un palillo, y tenía esos ojos que han visto demasiado para su edad. Los otros niños lo molestaban, lo llamaban pobretón y abandonado. Los maestros estaban demasiado ocupados con sus programas y sus reuniones para notar que este niño se escondía en el baño durante el recreo para no enfrentar las burlas. Pero yo lo vi. Siempre veía a los invisibles, porque reconocía esa sensación. Empecé a dejarlo quedarse en mi cuarto de limpieza durante los recreos. Le daba el sándwich que había preparado para mí. Le hablaba mientras yo organizaba mis cosas. Nunca le hice preguntas directas sobre los moretones o sobre por qué su ropa siempre estaba sucia. Simplemente le ofrecí lo que yo sabía dar, presencia silenciosa y amor sin condiciones. ¿Por qué es tan buena conmigo, doña Julia?, me preguntó una vez, con esa voz pequeña que tenía. Porque todos merecemos que alguien nos vea, le respondí, sin imaginar que esas palabras se grabarían en mi memoria como una profecía. Miguel se graduó y se fue, como todos los niños eventualmente hacen. La vida siguió su curso normal. Trabajo, casa, visitas esporádicas de mis hijos, fines de semana solitarios que había aprendido a llenar con pequeñas rutinas que me daban propósito. Trabajaba en el huerto comunitario del barrio, ayudaba a organizar las fiestas de la iglesia, siempre en segundo plano, siempre útil, nunca protagonista. Los años fueron pasando y mi cuerpo empezó a mostrar las marcas del tiempo y el trabajo. Mis manos se llenaron de arrugas y mis rodillas protestaban cada mañana cuando me levantaba para ir a la escuela.
pero mi corazón seguía siendo el mismo, dispuesto a dar, a servir, a amar sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando llegó la notificación que cambiaría todo. Una carta oficial de la municipalidad, con sellos y firmas importantes, dirigida a señora Julia Santos. Al principio pensé que era algún error, quizás algo relacionado con impuestos o documentos, pero cuando la abrí, con manos temblorosas y corazón acelerado, leí palabras que nunca pensé que estarían dirigidas a mí, por su dedicación excepcional al servicio comunitario y su contribución silenciosa pero significativa a la educación y bienestar de nuestra comunidad. Tiene el honor de ser seleccionada para recibir el reconocimiento municipal al voluntariado ejemplar. El papel temblaba en mis manos como una hoja en el viento. Leí esas líneas 1, 2, 3 veces, sin poder creer que hablaran de mí. Julia Santos, la empleada de limpieza, la mujer invisible. La ceremonia sería en el Teatro Municipal, con autoridades, familias, periodistas. Habría fotografías, discursos, flores. Por primera vez en 63 años, yo sería la protagonista de mi propia historia. Esa noche, sola en mi pequeña casa, me miré en el espejo del baño y vi algo que no había visto en mucho tiempo, esperanza brillando en mis ojos cansados. Tal vez, después de toda una vida de silencio, finalmente había llegado mi momento de ser vista, de ser reconocida, de importar. No sabía que el destino tenía planes mucho más grandes de los que mi corazón humilde se atrevía a soñar. Con el corazón lleno de una emoción que no sabía cómo nombrar, llamé a mis hijos para contarles sobre el reconocimiento. Era la primera vez en años que tenía noticias buenas que compartir, algo que era únicamente mío, algo de lo cual podían sentirse orgullosos. Marqué primero el número de Roberto, mi hijo mayor. Escuché el tono 1, 2, 3 veces antes de que contestara con esa voz apurada que siempre tenía cuando hablaba conmigo. Hola, mamá. ¿Todo bien? Estoy en una reunión importante. Hijo, tengo algo que contarte. Es algo bueno. Mi voz temblaba de emoción. Me van a dar un reconocimiento en el Teatro Municipal, por mi trabajo voluntario en el barrio. Va a haber una ceremonia, con autoridades y... Ah, qué bueno, mamá. Mira, te tengo que cortar. Hablamos después, ¿sí? La línea quedó muda. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que mostraba llamada finalizada, sintiendo como si mi alegría hubiera sido cortada de la misma manera abrupta. Respiré profundo y llamé a Carlos, mi hijo menor. Seguramente él entendería lo importante que era esto para mí. Carlos siempre había sido más sensible, más cercano, o al menos eso era lo que yo me decía. Mamá, pasó algo. Son las 10 de la noche. No pasó nada malo, hijo, al contrario. Quería contarte que me van a dar un premio, un reconocimiento municipal, en el teatro de la ciudad. Hubo una pausa larga que se sintió como un abismo. ¿Un premio? ¿Por qué? Por mi trabajo voluntario, por ayudar en el barrio, en la escuela. Dice la carta que es por contribución silenciosa, pero significativa a la comunidad. Ah, otra pausa. ¿Y tienes que ir? Porque mamá, ya sabes cómo son esas cosas. A veces es mejor mantener un perfil bajo. No vaya a ser que después te metan en problemas con impuestos o algo así. Sentí como si me hubieran echado agua fría. No, hijo, no hay problemas. Es un reconocimiento legítimo. Estoy muy emocionada. Bueno, si tú dices. Mira, mañana hablamos mejor. Patricia está esperándome para cenar. Patricia, su esposa. La mujer que desde el día que se casaron con Carlos había dejado muy claro que yo era un estorbo en sus vidas perfectas. La mujer que siempre encontraba maneras sutiles de hacerme sentir fuera de lugar, de sobra, de más. Al día siguiente, decidí ir personalmente a contarles. Preparé el almuerzo favorito de Carlos y fui a su casa, esa casa linda en el barrio residencial que yo había ayudado a pagar con mis ahorros cuando ellos estaban comenzando. Patricia abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Julia, no sabíamos que venía. Quería contarles en persona sobre el reconocimiento. Traje almuerzo para todos. Qué amable. Pase. Su tono era el que se usa con las visitas no deseadas pero inevitables. Carlos estaba en la sala, jugando con mi nieto Santiago, de 8 años. El niño corrió hacia mí cuando me vio. «Abuela, ¿me trajiste algo?» Antes de que pudiera responder, Patricia intervino. «Santiago, no seas maleducado. Saluda primero». Le di un abrazo a mi nieto y saqué la carta de la municipalidad. Quería que leyeran esto. «Van a darme un reconocimiento en el Teatro Municipal». Carlos tomó la carta.
La leyó por encima y se la pasó a Patricia. Vi cómo sus expresiones cambiaban, como algo se endurecía en sus rostros. «Es interesante, mamá», dijo Carlos, pero su voz no tenía entusiasmo. «¿Y cuándo es?» «El próximo sábado, en la noche. Van a haber autoridades, el intendente. Hasta dijeron que podría venir el ministro de Cultura. Habrá prensa, fotografías». Patricia y Carlos intercambiaron una mirada. Una de esas miradas que las parejas casadas tienen, llenas de comunicación silenciosa que excluye a todos los demás. «Mamá», dijo Carlos lentamente, «¿estás segura de que esto es apropiado? ¿Apropiado?» «Lo que Carlos quiere decir», interrumpió Patricia con esa sonrisa fría que había perfeccionado, «es que tal vez no entiendas bien el nivel de este evento. Van a estar personas muy importantes, gente de sociedad, periodistas». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. «¿Y? Bueno, doña Julia, usted sabe que nosotros la queremos mucho, pero ¿cómo le explico? Este tipo de eventos tienen cierto protocolo, cierta elegancia, y usted…» No terminó la frase, pero no hacía falta. Sus ojos recorrieron mi ropa sencilla, mi pelo canoso sin teñir, mis manos trabajadoras. En esa mirada leí todo lo que no se atrevía a decir. «Usted no pertenece a ese mundo. Además», continuó Patricia, «Santiago tiene torneo de fútbol ese sábado. Íbamos a pedirle si nos podía cuidar a la casa mientras vamos. Pero es mi reconocimiento», susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Claro, mamá. Nadie dice que no vayas. Solo que tal vez sería mejor si fueras sola, sin hacer mucho escándalo. Ya sabes cómo es la gente. Después hablan». Carlos asintió, evitando mi mirada. «Patricia tiene razón. Además, es mejor que no nos comprometamos con algo que no conocemos bien. No sabemos qué tipo de gente va a estar ahí». Me quedé sentada en el sofá que yo había ayudado a comprar, en la casa que había ayudado a pagar, mirando a mi hijo y mi nuera hablar de mí como si yo fuera un problema que resolver, como si mi momento de reconocimiento fuera una vergüenza que ocultar. «Entiendo», dije finalmente, aunque no entendía nada. Me levanté para irme, y Santiago corrió hacia mí. «Abuela, ¿vas a salir en la televisión?» Antes de que pudiera responder, Patricia lo tomó del brazo. «Santiago, no molestes a la abuela. Ve a lavarte las manos para almorzar». En la puerta, Carlos me dio un abrazo tibio. «Mamá, no se sienta mal. Es solo que… bueno, cada uno tiene su lugar en el mundo, y el suyo es aquí, con nosotros, en familia. Eso es lo que importa». Caminé hasta la parada del autobús con las piernas temblorosas y el corazón hecho pedazos. Cada paso se sentía como alejarme no solo de su casa, sino de la idea que había tenido de mi propia familia. En el autobús, mirando por la ventana, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier palabra cruel. Para ellos, yo no era Julia la persona, era mamá la empleada de limpieza. Era un recordatorio incómodo de dónde venían, un obstáculo para la imagen que querían proyectar. Esa noche, sola en mi casa, releí la carta de la municipalidad. Las palabras seguían siendo las mismas, pero ahora se sentían diferentes. ¿Tenían razón mis hijos? ¿Era yo una mujer simple que se estaba ilusionando con algo que no le correspondía? Me miré en el espejo, y por primera vez en días, no vi esperanza en mis ojos. Vi a una mujer de 63 años, con arrugas profundas y manos callosas, que tal vez había confundido un simple reconocimiento con algo más grande de lo que realmente era. Pero en algún rincón de mi corazón, una voz pequeña pero persistente susurraba: 30 años limpiando esos pasillos, 30 años cuidando a esos niños, 30 años siendo invisible. ¿No merezco al menos un momento bajo la luz? La pregunta quedó flotando en el silencio de mi casa, esperando una respuesta que yo todavía no estaba lista para dar. Los días siguientes pasaron como una niebla espesa. Me levantaba cada mañana, iba a trabajar a la escuela, limpiaba los mismos pasillos de siempre, pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si las palabras de mis hijos hubieran plantado una semilla de duda que crecía cada hora, cada minuto, hasta convertirse en una voz constante que susurraba: ¿Quién te crees que eres, Julia? En la escuela, decidí contarle a algunos maestros sobre el reconocimiento. Pensé que ellos, que me conocían desde hacía tantos años, entenderían lo importante que era para mí. «Doña Julia», exclamó la señorita Carmen cuando se lo conté, «qué maravilloso. Usted se lo merece tanto». Por un momento, mi corazón se alegró. Finalmente, alguien que entendía. Aunque, continuó Carmen, bajando la voz como si fuera a contarme un secreto, espero que no vaya a dejar el trabajo aquí. Ya sabe cómo es la directora con los cambios. No,
No, es solo un reconocimiento, una ceremonia. Ah, bueno, menos mal, porque encontrar otra persona que limpie tan bien como usted es casi imposible. Ahí estaba otra vez. Yo no era Julia la persona, la mujer que había dedicado su vida a cuidar a otros. Era Julia la que limpia bien, Julia la útil, Julia la reemplazable solo en su función, pero nunca valorada en su esencia. El profesor Martínez, que enseñaba matemáticas, y siempre había sido amable conmigo, me felicitó, pero agregó: «Solo tenga cuidado, doña Julia. A veces estos reconocimientos vienen con compromisos que uno no espera. No vaya a ser que después le pidan que hable en público o algo así. Usted sabe que no está acostumbrada a esas cosas». Cada felicitación venía envuelta en una advertencia sutil. Cada sonrisa escondía una duda sobre mi capacidad para estar a la altura de lo que estaba recibiendo. Era como si todos hubieran decidido, sin consultarme, que yo era demasiado simple para algo tan grande. Decidí ir a comprarme algo apropiado para la ceremonia. Con mis pocos ahorros, fui al centro comercial donde mis hijos compraban su ropa. Quería verme bien. Quería sentirme digna del reconocimiento que iba a recibir. En la tienda, una vendedora joven se acercó con esa sonrisa profesional que había aprendido a reconocer. Amable, pero evaluativa. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito un vestido para una ocasión especial. Una ceremonia importante. Sus ojos recorrieron mi ropa de trabajo, mis zapatos cómodos, mi cartera vieja. ¿Qué tipo de ceremonia? Un reconocimiento municipal, en el teatro de la ciudad. Ah, su sonrisa se volvió más tensa. ¿Tiene algún presupuesto en mente? Cuando le dije la cantidad que podía gastar, vi cómo su expresión cambiaba. No era desprecio, era algo peor. Lástima. Bueno, veamos qué podemos encontrar en esa gama de precios. Me llevó a una sección del fondo de la tienda, donde estaban los vestidos más básicos, los que claramente eran para ocasiones especiales, de gente que no tenía muchas ocasiones especiales. Me probé varios vestidos. En el espejo del probador, me vi a mí misma, una mujer de 63 años, con estrías en los brazos de tanto trabajar, con el cabello canoso porque no podía permitirme ir al salón cada mes, con arrugas que contaban la historia de años de sonrisas forzadas y lágrimas contenidas. «¿Cómo le queda?», preguntó la vendedora desde afuera. «Bien», mentí, mirando mi reflejo en un vestido azul marino que me hacía ver exactamente como lo que era. Una empleada de limpieza vestida para una ocasión que no le correspondía. Compré el vestido y salí de la tienda sintiendo como si hubiera comprado un disfraz para representar a alguien que no era. Esa tarde decidí ir a la peluquería. Si iba a estar en una ceremonia con autoridades, al menos quería tener el cabello arreglado. «¿Qué se va a hacer?», preguntó la peluquera, una mujer de mi edad, pero que claramente había tenido una vida más fácil que la mía. «Tengo una ceremonia importante el sábado. Necesito verme apropiada. ¿Boda? ¿Cumpleaños? Un reconocimiento municipal. ¡Qué interesante! Su esposo está en política. No, es para mí, por mi trabajo voluntario». La peluquera hizo una pausa, sus manos todavía en mi cabello. «Ah, qué bueno», pero su tono había cambiado. Era el tono que se usa cuando alguien te cuenta algo que no terminas de creer, pero que no puedes cuestionar directamente. Mientras me lavaba el cabello, escuché a las otras clientas hablando sobre sus eventos sociales, sus vacaciones, sus problemas que para mí sonaban como lujos. Una se quejaba de que su empleada doméstica había faltado y ella había tenido que limpiar su propia casa. Otra hablaba de lo difícil que era encontrar buena gente para cuidar a sus hijos. Me quedé callada, sintiendo como si estuviera escuchando conversaciones de un mundo al que yo no pertenecía, donde las personas como yo existían solo para resolver los problemas de personas como ellas. El día anterior a la ceremonia, decidí hacer una última visita a mis hijos. Pensé que tal vez, viendo lo emocionada que estaba, cambiarían de opinión y decidirían acompañarme. Llegué a casa de Roberto, mi hijo mayor, con una torta que había hecho especialmente para celebrar. Su esposa, Mónica, abrió la puerta con cara de sorpresa. «Doña Julia, no la esperábamos. Quería invitarlos una vez más a la ceremonia de mañana. Traje torta para celebrar». Mónica me dejó entrar, pero pude sentir su incomodidad. Roberto estaba en el jardín, regando las plantas. «Hijo», le dije, «mañana es el gran día. ¿Están seguros de que no quieren venir? Sería tan importante para mí tenerlos ahí». Roberto dejó la manguera y me miró con esa expresión que conocía bien, la que ponía cuando tenía que decirme algo que no me iba a gustar. «Mamá, ya hablamos de esto. Mónica y yo no nos sentimos cómodos en ese tipo de eventos. Además,
No tenemos ropa apropiada para una ceremonia tan elegante. Pero es mi momento, hijo. Después de tantos años de trabajo, de sacrificio. Mamá, interrumpió Mónica, no queremos sonar crueles, pero ¿no cree que está exagerando un poco? Es decir, es muy lindo que la reconozcan, pero tampoco es como si hubiera ganado el premio Nobel. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí como si mi alegría fuera algo ridículo, algo de lo cual avergonzarse. Tienes razón, murmuré. Tal vez estoy exagerando. No, mamá, no es eso, dijo Roberto, pero su voz no tenía convicción. Es solo que... Bueno, usted siempre ha sido una persona sencilla, y eso está bien. No necesita cambiar para impresionar a nadie. Persona sencilla, otra manera elegante de decir persona que no importa. Me fui de su casa con la torta intacta en las manos. Nadie había querido ni un pedazo. En el autobús de regreso, un niño pequeño me preguntó si era mi cumpleaños porque llevaba una torta. Le sonreí y le dije que sí, que era algo así como un cumpleaños. Esa noche, sola en mi casa, me senté frente al espejo con el vestido azul puesto. Me peiné como la peluquera me había enseñado. Me puse los únicos zapatos elegantes que tenía, aunque me quedaban un poco grandes. Me miré por un largo rato y traté de ver lo que otros veían. Una mujer digna de reconocimiento o una empleada de limpieza jugando a ser importante. Por primera vez en días, una lágrima corrió por mi mejilla. No era de tristeza, era de algo más profundo. Era la lágrima de una mujer que había empezado a creer que tal vez todos tenían razón, que tal vez yo no era más que una mujer simple que se había ilusionado con algo que no le correspondía. Pero mientras esa lágrima caía, algo pequeño pero firme se despertó en mi pecho. Una voz que susurró: 30 años, Julia, 30 años cuidando a esos niños no porque te pagaran extra, sino porque era lo correcto. ¿Eso no vale nada? Me sequé la lágrima y me miré una vez más en el espejo. Mañana iría a esa ceremonia. Iría sola, con mi vestido azul y mis zapatos que me quedaban grandes. Iría aunque todos pensaran que no pertenecía ahí, porque tal vez, solo tal vez, había algo que todos habían olvidado, que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene o la ropa que usa, sino por la huella que deja en los corazones de otros. Y yo había tocado muchos corazones, aunque nadie parecía recordarlo. El sábado llegó con una lluvia fina que parecía llorar por mí. Me desperté más temprano de lo necesario, con esa mezcla de nervios y emoción que no había sentido en décadas. A pesar de todo lo que había pasado en los últimos días, a pesar de las dudas que otros habían sembrado en mi corazón, algo dentro de mí seguía creyendo que este día podía ser especial. Me bañé con cuidado, me puse el vestido azul que había comprado, me peiné como me había enseñado la peluquera. Frente al espejo, traté de ver a una mujer digna de reconocimiento. Hoy es tu día, Julia, me dije en voz baja. Después de 63 años, hoy es tu día. Llegué al Teatro Municipal una hora antes de lo necesario. El edificio era imponente, con esas columnas de mármol y escalones amplios que hacían sentir pequeña a cualquier persona común. Había carteles anunciando la ceremonia. Reconocimiento municipal al voluntariado ejemplar. Mi nombre estaba ahí, en letras pequeñas pero visibles. Julia Santos, contribución comunitaria. Ver mi nombre en esa lista me llenó de una alegría que no podía contener. Saqué mi teléfono viejo y le tomé una foto. Quería tener ese momento guardado para siempre. Las primeras personas comenzaron a llegar. Familias elegantes, con ropa cara y sonrisas seguras. Los homenajeados de la noche llegaban acompañados de séquitos de parientes orgullosos, con flores y cámaras profesionales. Había una mujer empresaria que llegó con más de 20 familiares. Un doctor jubilado que venía con sus hijos, nueras, nietos, todos vestidos como para una boda real. Y ahí estaba yo, sola, con mi vestido azul y mis zapatos que me quedaban grandes, sintiéndome cada vez más pequeña con cada familia que pasaba a mi lado. Un empleado del teatro se acercó con una lista en la mano. ¿Es usted una de las homenajeadas? Sí, soy Julia Santos. Revisó su lista, marcó algo con su bolígrafo. Perfecto. Los familiares pueden ingresar por la entrada principal. Los homenajeados, por favor, formen fila aquí para recibir las instrucciones. No tengo familiares conmigo, admití en voz baja. Me miró con sorpresa, como si no pudiera entender que alguien fuera a un evento así, sin acompañantes. ¿Nadie? ¿Ni hijos ni...? No, repetí, sintiendo como cada letra de esa palabra me dolía en la garganta. Bueno, no se preocupe. Después del evento, habrá un cóctel donde podrá socializar con los otros homenajeados.
Mientras esperaba en la fila, escuché las conversaciones de las otras personas reconocidas. Hablaban de sus fundaciones, sus empresas, sus proyectos de impacto social. Usaban palabras que yo había escuchado en las noticias, pero que nunca habían formado parte de mi vocabulario. Sustentabilidad, empoderamiento, sinergia organizacional. La mujer que estaba delante de mí en la fila se volteó y me sonrió. ¿Primera vez en una ceremonia así? Sí, respondí, agradecida por la amabilidad. Se nota. No se preocupe. Uno se acostumbra. Yo ya he recibido varios reconocimientos por mi ONG. ¿Usted en qué área trabaja? Era empleada de limpieza en una escuela, pero también hago trabajo voluntario en el barrio. Su sonrisa se congeló por un microsegundo. Ah, qué interesante. El voluntariado de base es muy importante también. Voluntariado de base. Otra manera elegante de decir, menos importante que el nuestro. Cuando llegó el momento de ingresar al teatro, algo horrible pasó. El empleado que nos estaba organizando se acercó a mí con una expresión incómoda. Señora Santos, disculpe, pero hay un pequeño problema con su lugar. ¿Problema? Su asiento en la primera fila está ocupado. Aparentemente hubo una confusión en la lista de invitados VIP. ¿Le importaría sentarse en la sección general? Le conseguimos un lugar muy bueno, hacia el medio del teatro. Miré hacia adelante y vi mi silla. Efectivamente, estaba ocupada por una mujer elegante con un collar de perlas y un vestido que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. A su lado, un hombre en traje caro tomaba fotos con una cámara profesional. Pero mi nombre estaba en esa silla, dije, mi voz apenas un susurro. Lo sé, y lamentamos mucho la confusión. Es que la señora Valdebenito llegó con el concejal Herrera, y bueno, usted entiende cómo son estas cosas de protocolo. No entendía. No entendía por qué mi lugar podía ser tomado por alguien más importante. No entendía por qué mi reconocimiento venía con la condición de ser menos visible que otros. ¿Dónde me voy a sentar entonces? Aquí tiene, me dijo, entregándome un nuevo boleto. Fila 15, asiento 23. Muy buena vista. Fila 15. Atrás, entre la gente común, entre los familiares de otros homenajeados, mi reconocimiento había sido degradado a espectáculo. Caminé hacia mi nuevo asiento con las piernas temblorosas. Pasé junto a las primeras filas donde estaban sentados todos los otros reconocidos, rodeados de sus familias orgullosas. Nadie me volvió a ver. Era como si hubiera desaparecido. En la fila 15, me senté entre una pareja de ancianos que claramente habían venido a acompañar a alguien más y una mujer joven que no dejaba de mirar su teléfono. Nadie me preguntó quién era. Nadie parecía notar que yo estaba ahí. Cuando comenzó la ceremonia, el intendente dio un discurso sobre la importancia del servicio a la comunidad. Habló de personas extraordinarias que dedican su tiempo y talento para hacer del mundo un lugar mejor. Sus palabras sonaban hermosas, pero yo ya no me sentía incluida en ellas. Uno por uno, fueron llamando a los homenajeados. La empresaria subió al escenario con sus 20 familiares, aplaudiendo y gritando su nombre. El doctor fue acompañado por una ovación que duró varios minutos. Un político retirado recibió flores de parte de 3 generaciones de su familia. Y luego, escuché mi nombre, Julia Santos, por su dedicación silenciosa pero significativa al voluntariado comunitario. Me levanté de mi asiento en la fila 15. Caminé por el pasillo mientras un aplauso educado, tibio, llenaba el teatro. No había gritos de alegría, no había familiares orgullosos, no había cámaras enfocándome. Subí al escenario sola, con mis zapatos que me quedaban grandes haciendo un ruido extraño contra el piso de madera. El intendente me entregó un diploma enmarcado y me dio la mano para la foto oficial. El fotógrafo tomó la imagen rápidamente, sin pedirme que sonriera, sin buscar el mejor ángulo. «Felicitaciones, señora Santos», me dijo el intendente con esa sonrisa política que había perfeccionado para miles de ocasiones como esta. «Gracias», murmuré, sosteniendo el diploma contra mi pecho. Bajé del escenario y regresé a mi asiento mientras ya anunciaban al siguiente homenajeado. Mi momento había durado menos de 2 minutos. 2 minutos para resumir 30 años de trabajo, de cuidado, de amor silencioso. En el intermedio, cuando todos fueron al hall para el cóctel, me quedé sentada en mi lugar. Veía a las familias felices tomándose fotos, celebrando, brindando. Veía a los otros homenajeados rodeados de periodistas, de admiradores, de personas que querían conocerlos. Una señora mayor se acercó a mí. «¿Usted no va al cóctel?»,
No tengo con quién ir, le confesé. Ay, qué pena. ¿Su familia no pudo venir? ¿Tenían otros compromisos? La señora me miró con esa lástima que ya conocía bien. Bueno, al menos tiene su reconocimiento. Eso es lo que importa, ¿no? Miré el diploma en mis manos. El vidrio del marco tenía una rajadura pequeña en la esquina, como si hubiera sido usado antes. Mi nombre estaba escrito a máquina en una fuente simple, sin adornos. Sí, mentí. Eso es lo que importa. Cuando la ceremonia terminó, salí del teatro bajo la lluvia que seguía cayendo. En la entrada, las familias se despedían entre abrazos y planes para seguir celebrando en restaurantes caros. Yo caminé hacia la parada del autobús, sola, con mi diploma rajado bajo el brazo. En el autobús, una niña pequeña me preguntó si había ganado algo porque me veía triste pero elegante. Sí, le dije, gané algo. ¿Y por qué está triste? No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña que a veces ganar se siente como perder? ¿Que a veces el reconocimiento viene envuelto en humillación? ¿Que a veces descubres que tu lugar en el mundo es más pequeño de lo que habías soñado? Esa noche, en mi casa vacía, colgué el diploma en la pared de mi sala. Se veía perdido ahí, como un cuadro que no combinaba con nada más. Me senté en mi sofá viejo y miré ese pedazo de papel que se suponía que era mi gran momento. Por primera vez en semanas, no sentí esperanza, no sentí orgullo, no sentí nada más que un cansancio profundo, el cansancio de una mujer que había aprendido que incluso sus sueños más pequeños eran demasiado grandes para el lugar que el mundo había decidido que le correspondía. Pero en algún lugar muy profundo, en un rincón de mi alma que ni siquiera yo sabía que existía, algo se estaba moviendo, algo que no era resignación, sino otra cosa, algo que susurraba: esto no termina aquí, Julia. Esto no puede terminar aquí. Los días después de la ceremonia pasaron en una quietud extraña. No era la tristeza desesperada que había sentido cuando mis hijos me rechazaron, ni la humillación ardiente de ser relegada en mi propio reconocimiento. Era algo diferente. Era como si hubiera atravesado una tormenta y ahora estuviera en el ojo del huracán, donde todo se vuelve silencioso y cristalino. Me levanté el lunes por la mañana y fui a trabajar como siempre, pero algo había cambiado en mi manera de observar. Por primera vez en años, realmente miré a mi alrededor, en lugar de simplemente realizar mis tareas automáticamente. Vi a la directora hablando con los padres de familia acomodados, con esa sonrisa amplia y deferente que reservaba para las personas importantes. Vi cómo su tono cambiaba cuando hablaba conmigo, siempre amable, pero con esa distancia que mantiene entre las personas importantes y las que simplemente trabajan. Vi a los maestros en la sala de profesores, quejándose de que sus salarios eran insuficientes mientras planificaban vacaciones que costaban más que mi sueldo anual. Los escuché hablar de mí como la buena de doña Julia, cuando necesitaban que me quedara tiempo extra para limpiar después de algún evento especial. Pero lo más revelador fue lo que observé en los niños. Durante mi descanso, me senté en el patio como siempre hacía, y comencé a ver realmente a los pequeños que jugaban. Había grupos claros, los niños con uniformes impecables, zapatos caros y loncheras de marca, jugaban en un lado. Los niños con uniformes remendados, zapatos gastados y bolsas de plástico con su comida, jugaban solos o en grupos pequeños en las orillas del patio. Y entonces lo vi, un niño pequeño, de unos 7 años, sentado solo bajo el árbol donde yo solía encontrar a Miguel hace tantos años. Tenía esa misma mirada perdida, esa misma postura encorvada de quien trata de volverse invisible. Me acerqué lentamente. «Hola», le dije suavemente. «¿Cómo te llamas?» «Tomás», murmuró sin levantar la vista. «¿Por qué no estás jugando con los otros niños, Tomás?» Se encogió de hombros. «No les gusto. Dicen que huelo mal». Mi corazón se partió. Su ropa estaba limpia pero vieja, remendada con cuidado por manos amorosas que hacían lo mejor que podían con lo poco que tenían. «¿Sabes qué, Tomás? A mí me gustas mucho. ¿Quieres que almorcemos juntos?» Por primera vez levantó la vista y me sonrió. Era una sonrisa tímida, pero real. Ese día comencé a hacer algo que no había hecho conscientemente en años. Empecé a ver realmente a los niños invisibles, a los que llegaban sin desayunar, a los que no tenían con qué pagar la cuota del paseo escolar, a los que se quedaban callados cuando otros hablaban de sus fines de semana familiares. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina silenciosa. Llegaba temprano y preparaba sándwiches extras. Los guardaba en mi bolso y durante los recreos encontraba maneras discretas de que llegaran a los niños que lo necesitaban. No como caridad,
sino como algo natural, como si fuera parte de mi trabajo. Tomás, ¿me ayudas a repartir estos papeles? Toma este sándwich para que tengas energía. María, ¿puedes ayudarme a limpiar la pizarra del aula 3? Mira, encontré esta manzana en mi bolso. No la voy a comer. Los niños comenzaron a buscarme. No solo los que tenían hambre, sino los que tenían otros tipos de hambre. Hambre de atención, de cariño, de sentirse importantes para alguien. Pequeño a pequeño, algo dentro de mí se estaba reconstruyendo. No era dolor lo que sentía ahora. Era propósito. Un propósito que no dependía del reconocimiento de otros, que no necesitaba diplomas o ceremonias para validarse. Una tarde, mientras organizaba mi cuarto de limpieza, encontré una caja vieja que había estado ahí durante años. Dentro había cartas, decenas de cartas escritas en letra infantil, algunas amarillentas por el tiempo. Querida doña Julia, gracias por ayudarme cuando me lastimé en el recreo. Doña Julia, usted es la persona más buena del mundo. Gracias por escucharme cuando estaba triste. Doña Julia, cuando sea grande quiero ser tan buena como usted. Había olvidado completamente esas cartas. Los niños me las habían dado a lo largo de los años, y yo las había guardado, pensando que eran cosas sin importancia. Pero ahora, leyéndolas con ojos diferentes, me di cuenta de algo fundamental. Yo había estado midiendo mi valor con la vara equivocada. Había estado esperando reconocimiento de personas que nunca me habían visto realmente, mientras ignoraba el reconocimiento genuino de quienes sí me conocían de verdad. Había estado buscando validación en ceremonias y diplomas, cuando la verdadera validación estaba en esas cartas escritas con crayones y lágrimas de gratitud infantil. Esa noche llegué a casa, y por primera vez en semanas no me sentí vacía. Me preparé una cena sencilla, puse música suave, y me senté a releer cada una de esas cartas. Con cada línea, con cada palabra mal escrita pero llena de amor, sentía como si estuviera recordando quién era realmente. No era Julia la empleada de limpieza que no merecía estar en primera fila. No era Julia la madre que avergonzaba a sus hijos. No era Julia la mujer simple que se había ilusionado con algo que no le correspondía. Era Julia la que había secado lágrimas cuando nadie más estaba mirando. Era Julia la que había alimentado barrigas vacías sin esperar nada a cambio. Era Julia la que había sido refugio para los niños que no tenían a dónde ir. Era Julia la que había plantado semillas de bondad en corazones pequeños, y esas semillas habían crecido hasta convertirse en personas que recordaban su amor décadas después. Al día siguiente, fui a trabajar con una energía diferente. Seguí limpiando los mismos pasillos, seguí haciendo las mismas tareas, pero ahora lo hacía desde un lugar diferente en mi corazón. No lo hacía porque era mi obligación, lo hacía porque era mi vocación. Durante el recreo, Tomás se acercó corriendo hacia mí. ¡Doña Julia! ¡Doña Julia! ¡Mire lo que hice! Era un dibujo hecho con lápices de colores. Me había dibujado a mí con él, tomados de la mano bajo un sol amarillo gigante. Arriba había escrito con letras desiguales: mi amiga Julia. Es hermoso, Tomás. ¿Puedo quedármelo? Sí. Es para usted porque usted me hace feliz. Guardé ese dibujo en mi delantal, junto a mi corazón, y en ese momento tuve una revelación que me cambió para siempre. Yo no necesitaba que me dieran un lugar en primera fila. Yo ya tenía el lugar más importante del mundo. Estaba en primera fila en los corazones de todos esos niños que habían pasado por mi vida. No era más dolor lo que sentía, era decisión. La decisión de dejar de buscar mi valor en los ojos de personas que nunca me habían visto realmente, y empezar a reconocer el valor que ya tenía en los ojos de quienes sí me conocían de verdad. Esa tarde, cuando llegué a casa, descolgué el diploma de la pared. No lo tiré, no había odio en mi corazón. Simplemente lo guardé en un cajón, y en su lugar colgué el dibujo de Tomás. Era un cambio pequeño, pero simbólico. Estaba eligiendo qué reconocimiento era realmente importante para mí. Estaba eligiendo ver mi vida a través de los ojos del amor, en lugar de los ojos del juicio, y por primera vez en meses, cuando me miré en el espejo antes de acostarme, no vi a una mujer invisible o insignificante. Vi a una mujer que había dedicado su vida a hacer del mundo un lugar más amable, un niño a la vez, una sonrisa a la vez, un acto de bondad silencioso a la vez. Vi a una mujer que había construido un legado real, hecho no de diplomas o reconocimientos oficiales, sino de vidas tocadas, corazones sanados y esperanzas restauradas. Y esa mujer, me di cuenta, era extraordinaria.
pero el universo tenía una sorpresa más grande esperándome. Algo que yo no podía ni imaginar, algo que me enseñaría que a veces, cuando menos lo esperamos, las semillas que plantamos en silencio florecen de maneras que van más allá de nuestros sueños más audaces. Las semanas siguientes transcurrieron con una serenidad que yo no había experimentado en años. Era como si hubiera encontrado mi centro después de décadas de buscar la aprobación en lugares equivocados. Seguía con mi rutina diaria, pero ahora cada acción tenía un propósito más profundo, una conciencia más clara de mi verdadero valor. Los maestros comenzaron a notar algo diferente en mí, aunque no podían precisar qué era. Ya no bajaba la cabeza cuando hablaban de presupuestos o eventos importantes. Ya no me disculpaba por ocupar espacio en las reuniones del personal. Había una nueva dignidad en mi postura, una tranquilidad en mis ojos que antes no estaba ahí. Doña Julia se ve diferente. Escuché que comentaba la señorita Carmen a otro profesor. Como más, no sé, más segura de sí misma. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, me sentía segura de quién era y de lo que valía, sin necesidad de que otros me lo confirmaran. Mis hijos notaron el cambio también, aunque de manera diferente. Carlos me llamó un miércoles por la noche, algo inusual, porque normalmente solo me contactaba los fines de semana. «Mamá, ¿cómo está? Patricia me dijo que la vio en el supermercado y que se veía distinta». «Estoy bien, hijo. Muy bien, de hecho. ¿Ya no está molesta por lo de la ceremonia?» «Porque nosotros no quisimos hacerla sentir mal. Simplemente, no estoy molesta, Carlos. Estoy en paz». Hubo una pausa larga. Mi hijo no sabía cómo interpretar esa respuesta. Durante años había estado acostumbrado a mis disculpas, a mi afán de complacerlos, a mi necesidad de ser aceptada por ellos. Esta nueva versión de su madre lo desconcertaba. ¿En paz? ¿Qué significa eso? Significa que he recordado quién soy realmente, más allá de lo que otros piensan de mí. Otra pausa. Bueno, eso está bien, supongo. Después de colgar, sonreí. No era una sonrisa amarga o de superioridad. Era la sonrisa serena de alguien que ya no necesita explicarse a sí misma ante otros. En el trabajo, mi nueva perspectiva me permitía ver cosas que antes había pasado por alto. Vi cómo la directora trataba diferente a los niños, según la posición social de sus padres. Vi cómo algunos maestros tenían favoritos evidentes. Vi cómo el sistema, sin darse cuenta, perpetuaba las mismas exclusiones que yo había experimentado en mi propia vida. Pero también vi algo más. Vi oportunidades. Durante una reunión del personal, la directora anunció que vendrían autoridades de la municipalidad a hacer una inspección rutinaria de las instalaciones. «Necesitamos que todo esté impecable», dijo, mirándome directamente. «Doña Julia, espero que pueda hacer un esfuerzo extra esa semana». «Por supuesto», respondí tranquilamente. «¿Puedo preguntar qué autoridades vendrán?» «El supervisor de Educación Municipal, y creo que también alguien del Ministerio de Cultura. Algo sobre un programa nuevo de arte en las escuelas». Ministerio de Cultura. Algo se movió en mi pecho, pero no era nerviosismo, era intuición. Esa tarde, después del trabajo, me detuve en la biblioteca municipal. Había algo que quería verificar. Busqué en internet información sobre el actual equipo del Ministerio de Cultura. Me tomó un rato, navegando entre páginas oficiales y artículos de prensa, hasta que encontré lo que estaba buscando. Ahí estaba, una fotografía oficial del ministro de Cultura. Un hombre de unos 40 años, elegante, con esos ojos inteligentes que había aprendido a reconocer en los adultos que habían sido niños heridos. Pero lo que me confirmó todo fue el nombre: Miguel Ángel Herrera. Miguel. Mi pequeño Miguel que se escondía en mi cuarto de limpieza para escapar de las burlas. Miguel que me había preguntado por qué yo era tan buena con él. Miguel que se había graduado y se había ido, como todos los niños eventualmente hacen. Leí su biografía con el corazón acelerado. Había estudiado con becas de excelencia académica. Se había especializado en políticas culturales y educativas. Había trabajado en organizaciones internacionales antes de regresar al país para ocupar este cargo. En una entrevista que encontré, hablaba de la importancia de los ángeles silenciosos en la educación. Las personas que marcan la diferencia en la vida de un niño no siempre son los que están en los titulares. A veces son las que limpian los pasillos pero alimentan las almas. Cerré la computadora de la biblioteca con las manos temblorosas. No era nerviosismo lo que sentía. Era una extraña mezcla de gratitud hacia el universo y una tranquila expectativa de que algo significativo estaba por suceder. Esa noche, en casa, me senté con una taza de té y reflexioné sobre lo extraordinario de la vida. Durante semanas,
Había estado aprendiendo a valorarme a mí misma sin necesidad de reconocimiento externo. Había encontrado paz en saber que mi vida tenía significado, independientemente de si otros lo reconocían o no. Y ahora, cuando ya no lo necesitaba desesperadamente, el universo parecía estar preparando una sorpresa. No le conté a nadie sobre mi descubrimiento. No llamé a mis hijos para decirles que tal vez, después de todo, su madre había tocado una vida importante. No busqué a mis colegas para presumir que el ministro había sido uno de mis niños. En cambio, simplemente me preparé, no con nerviosismo o expectativa ansiosa, sino con la calma de alguien que sabe que está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer. El lunes siguiente, la escuela hervía de actividad. Los maestros se movían con esa energía frenética que aparece cuando vienen las autoridades. La directora supervisaba cada detalle, desde la posición de las plantas en el hall hasta el brillo de los pisos. «Doña Julia, por favor asegúrese de que todo esté perfecto», me dijo por tercera vez esa mañana. Como siempre, respondí con mi nueva tranquilidad. Los niños también estaban nerviosos. Los maestros les habían dicho que vendrían personas muy importantes y que debían comportarse de la mejor manera. Durante el recreo, Tomás se acercó a mí como había hecho todos los días desde que nos conocimos. «Doña Julia, ¿las personas importantes van a ser buenas como usted?». Su pregunta me tocó el corazón. «No sé, pequeño, pero espero que al menos una de ellas recuerde lo que es ser un niño que necesita bondad. Usted siempre es buena conmigo. Ojalá todos fueran como usted». Le acaricié la cabeza con ternura. «Tomás, ¿sabes qué? A veces las personas importantes no son las que tienen títulos grandes. A veces las personas importantes son las que hacen que otros se sientan importantes». Él sonrió con esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Entonces usted es la persona más importante del mundo». Esa tarde, mientras organizaba mi cuarto de limpieza y me preparaba para la visita del día siguiente, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Desde la devastación del rechazo familiar hasta la humillación en la ceremonia, desde el descubrimiento de mi propio valor hasta este momento de serena expectación. Ya no era la mujer que había mendigado reconocimiento en lugares donde nunca iba a encontrarlo. Ya no era la madre que se disculpaba por existir ante sus propios hijos. Ya no era la empleada que se hacía invisible para no molestar. Era Julia, una mujer que había aprendido que el verdadero poder no viene de ser vista por los importantes, sino de ver realmente a los que otros consideran insignificantes. Una mujer que había descubierto que el amor no se mendiga, se da libremente y regresa de maneras inesperadas. Mañana vendría Miguel, o el ministro Herrera, como lo conocía el mundo ahora. Pero yo ya no necesitaba que él me salvara o me validara. Yo ya me había salvado a mí misma. Sin embargo, había algo poético en la idea de que el niño a quien había protegido en su momento más vulnerable, ahora tuviera el poder de mostrarle al mundo lo que yo siempre había sabido, que el valor real de una persona no se mide en diplomas o posiciones, sino en la cantidad de amor que es capaz de plantar en los corazones de otros. Me acosté esa noche con una sonrisa tranquila. Fuera lo que fuera que trajera el mañana, yo estaba lista. No como víctima esperando rescate, sino como una mujer completa, segura de su valor, preparada para lo que el destino había estado tejiendo silenciosamente durante todos estos años. El martes amaneció con un cielo despejado, como si el universo hubiera decidido que era el día perfecto para que se hiciera justicia. Me levanté con la misma tranquilidad de los últimos días, pero había algo especial en el aire. Una anticipación que no era nerviosa, sino expectante. Me vestí con mi uniforme de trabajo como siempre. Me peiné de manera sencilla. Desayuné mi té con tostadas. Pero mientras realizaba estos gestos cotidianos, sentía como si estuviera preparándome para algo que había estado esperando durante décadas, sin saber que lo estaba esperando. Llegué a la escuela más temprano de lo habitual. La directora ya estaba ahí, supervisando que todo estuviera impecable para la visita de las autoridades. Los maestros se movían con esa tensión controlada de quienes saben que van a ser evaluados. «Doña Julia, por favor revise una vez más que todos los pasillos estén perfectos», me dijo la directora con esa voz aguda que le salía cuando estaba nerviosa. «Por supuesto», respondí, y comencé mi rutina de limpieza con la misma dedicación de siempre, pero con una conciencia nueva de que tal vez hoy, después de tantos años, alguien realmente vería el amor con el que hacía mi trabajo. A las 10 de la mañana llegaron las autoridades. Primero el supervisor municipal, un hombre mayor con aspecto de funcionario de carrera. Después, 2 asistentes con carpetas y tablets. Y finalmente, él,
Miguel Ángel Herrera entró a la escuela con la presencia natural de alguien acostumbrado a comandar respeto. Llevaba un traje elegante pero no ostentoso, y cuando sonrió para saludar a la directora, reconocí inmediatamente esos ojos que había visto llorar tantas veces en mi cuarto de limpieza. Estaba más alto, por supuesto, más fuerte. Sus hombros ya no estaban encorvados por el miedo, sino erguidos con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Pero cuando miró alrededor del hall de entrada, vi algo familiar en su expresión. Estaba buscando algo, o a alguien. La directora comenzó el recorrido oficial. Los llevó por las aulas más nuevas. Les mostró los programas educativos más exitosos. Les presentó a los maestros con mejor desempeño. Yo continué con mis tareas, limpiando discretamente por donde ellos no estaban, manteniéndome invisible como había aprendido a hacer durante tantos años. Pero cada vez que levantaba la vista, notaba que Miguel, el ministro Herrera, parecía distraído de la presentación oficial. Sus ojos recorrían los pasillos con una intensidad que iba más allá del interés profesional. Cuando el grupo llegó al área donde estaba mi cuarto de limpieza, vi cómo se detuvo por un momento. La directora siguió hablando, pero él se había quedado parado frente a la puerta, como si estuviera recordando algo. «Disculpe», dijo de repente, interrumpiendo a la directora. «¿Podríamos ver esta área también? ¿El cuarto de limpieza?» La directora parecía confundida. «No creo que sea relevante para su evaluación, señor ministro. Todo es relevante en una escuela», respondió él con una sonrisa que no admitía discusión. «Los espacios donde los niños aprenden incluyen todos los rincones del edificio». Abrieron la puerta de mi cuarto. Era un espacio pequeño pero organizado, donde guardaba mis implementos de limpieza, pero también donde había puesto una silla cómoda y algunas cosas para hacer el lugar más acogedor. En la pared había colgado varios dibujos que los niños me habían regalado a lo largo de los años, incluyendo el de Tomás. Miguel entró y miró alrededor con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos se detuvieron en los dibujos, en la silla, en la pequeña tetera que tenía para cuando algún niño necesitaba algo caliente cuando se sentía enfermo. «Interesante», murmuró. «Este lugar se siente como un refugio». La directora se rió nerviosamente. «Es solo el cuarto donde trabaja nuestra empleada de limpieza. Doña Julia ha estado aquí por muchos años». Al escuchar mi nombre, Miguel se volteó bruscamente. «¿Julia?» «Sí, Julia Santos. Es muy eficiente en su trabajo». «¿Dónde está ella ahora?» «Probablemente limpiando en otra área». «¿Por qué? ¿Necesita algo específico?» Pero Miguel ya no estaba escuchando a la directora. Había salido del cuarto y estaba caminando por los pasillos con una determinación que hizo que todo el séquito oficial lo siguiera apresuradamente. Yo estaba en el aula de segundo grado, limpiando las ventanas, cuando escuché pasos acelerados en el pasillo. Me volteé, y ahí estaba él, parado en la entrada del aula, con los ojos brillantes de una emoción que no había visto en décadas. «¿Julia?», dijo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. Por un momento, el tiempo se detuvo. Yo vi al niño de 7 años que solía esconderse detrás de esa puerta, asustado y solo. Él vio a la mujer que lo había protegido cuando nadie más se había dado cuenta de que necesitaba protección. «Hola, Miguel», dije suavemente, con una sonrisa que brotó del corazón. La directora y el séquito oficial entraron detrás de él, claramente confundidos por esta interrupción en el protocolo establecido. ¿Se conocen?», preguntó la directora, su voz subiendo una octava por la sorpresa. Miguel no respondió inmediatamente. Se acercó a mí con pasos lentos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Esta mujer», dijo finalmente, volteándose hacia el grupo que lo acompañaba, «cambió mi vida, señor ministro». «No entiendo», comenzó a decir la directora. «Cuando yo tenía 7 años», continuó Miguel, sin apartar sus ojos de mí, «era un niño que llegaba a esta escuela con miedo todos los días. Los otros niños se burlaban de mí, me hacían sentir invisible, me hacían creer que no valía nada». Su voz se había vuelto más fuerte, más oficial, pero cargada de emoción. «Esta mujer, Julia Santos, me ofreció refugio en su cuarto de limpieza cuando yo no tenía a dónde ir. Me daba su almuerzo cuando yo no tenía qué comer. Me escuchaba cuando nadie más me veía. Me hizo sentir que mi vida tenía valor cuando yo había empezado a creer que no era así». La directora había palidecido. Los asistentes tomaban notas furiosamente. El supervisor municipal miraba la escena con asombro. «Pero, señor ministro», balbuceó la directora, «ella es solo... quiero decir, es una empleada de limpieza». Miguel se volteó hacia ella con una expresión que hizo que todo el mundo en esa aula
entendiera por qué había llegado a ser ministro. Solo una empleada de limpieza, repitió lentamente. ¿Sabe usted qué es lo que hace que una escuela sea realmente educativa? No son los programas fancy ni las instalaciones modernas. Son las personas que entienden que cada niño es importante, sin importar de dónde viene o cómo se ve. Se volteó de nuevo hacia mí, y en sus ojos vi gratitud, respeto y algo más. Vi justicia. Julia, me dijo, quiero que sepa que todo lo que soy hoy se lo debo en parte a la bondad que usted me mostró cuando yo era solo un niño asustado. Usted me enseñó que hay gente buena en el mundo, y eso me dio esperanza para seguir adelante. Miguel, le dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Tú siempre fuiste especial. Yo solo te di lo que ya merecías. No, dijo firmemente. Usted me dio mucho más que eso. Me dio dignidad cuando otros me la quitaban. Me dio amor cuando yo me sentía invisible. Se volteó hacia la directora y su voz tomó un tono completamente oficial. Quiero que conste en el reporte de esta visita que Julia Santos es exactamente el tipo de persona que deberíamos valorar y proteger en nuestro sistema educativo. Es el ejemplo perfecto de lo que significa servir realmente a la educación. La directora asintió rápidamente, claramente tratando de procesar este giro inesperado en la visita oficial. Y quiero reunirme con ella después de terminar la inspección, continuó Miguel. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras el grupo oficial se alejaba para continuar con su recorrido, Miguel se quedó unos segundos más conmigo. Julia, me dijo en voz baja, espero que entienda que esto no ha terminado. Tengo algunas cosas que decirle, y el mundo tiene algunas cosas que escuchar sobre usted. Cuando se fue, me quedé sola en el aula, con el corazón latiendo fuerte pero no de nerviosismo. Era la emoción de saber que después de décadas de plantar semillas de bondad en silencio, estaba a punto de ver la cosecha más hermosa que jamás podría haber imaginado. En el pasillo, podía escuchar a la directora hablando con los maestros en voz baja, probablemente tratando de entender cómo la simple empleada de limpieza había resultado ser la mentora del ministro de Cultura. Sonreí mientras terminaba de limpiar las ventanas. El universo, pensé, tenía un sentido del timing perfecto. 2 horas después, cuando la inspección oficial había terminado, Miguel regresó al aula donde yo seguía trabajando. Esta vez venía solo, sin el séquito de funcionarios, sin las formalidades del protocolo. Era solo Miguel, el niño que había crecido, viniendo a buscar a la mujer que lo había cuidado. Julia, me dijo, ¿podríamos hablar en algún lugar privado? Lo llevé a mi cuarto de limpieza, ese mismo espacio donde tantas veces él había encontrado refugio. Se sentó en la misma silla donde había llorado sus penas de niño, donde había comido los sándwiches que yo le preparaba, donde había aprendido que existían adultos en quienes se podía confiar. No puedo creer que siga siendo exactamente igual, murmuró, mirando alrededor con ojos brillantes. Los lugares importantes nunca cambian, le dije, solo se llenan de más recuerdos. Miau. Nos quedamos en silencio un momento, 2 personas que habían compartido algo sagrado décadas atrás y que ahora se reencontraban desde lugares muy diferentes en la vida. Julia, comenzó Miguel, necesito que sepa algo. Durante todos estos años, nunca la olvidé. Cuando estudié en la universidad con beca de excelencia académica, pensaba en usted. Cuando me gradué como el mejor de mi clase, deseé que estuviera ahí. Cuando conseguí mi primer trabajo en el ministerio, quise contarle que el niño que ella había salvado estaba construyendo algo importante. Sus palabras me llenaron el corazón, pero había algo más en su tono, algo que sugería que tenía planes más grandes que solo una conversación nostálgica. He estado esperando este momento durante años, continuó, esperando tener el poder suficiente para hacer algo por usted, y ahora lo tengo. Miguel, le dije suavemente, yo no necesito que hagas nada por mí. El hecho de verte convertido en el hombre extraordinario que eres es más reconocimiento del que jamás soñé. No, dijo firmemente, usted merece más que mi gratitud privada. Merece que el mundo sepa quién es realmente y lo que ha hecho. Sacó su teléfono y realizó una llamada. Sofía, soy Miguel. Cancela todas mis citas de esta tarde y llama a la coordinadora de prensa del ministerio. Necesito organizar una conferencia de prensa para mañana. Sí, es urgente. Y quiero que contactes a todos los medios principales. Tengo una historia que contar. Después de colgar, me miró con una sonrisa que mezclaba travesura y determinación. Mañana vamos a corregir una injusticia que ha durado demasiado tiempo. Al día siguiente, el hall principal de la escuela se había transformado en algo irreconocible. Había cámaras de televisión, periodistas, micrófonos, luces profesionales.
La directora corría de un lado a otro, claramente abrumada por la atención mediática que nunca había esperado recibir su institución. Miguel había pedido específicamente que la conferencia se realizara en la escuela, en el lugar donde todo había comenzado. Había invitado no solo a la prensa, sino también a autoridades educativas, funcionarios municipales y representantes de organizaciones sociales, pero lo que más me sorprendió fue ver a mis hijos entre el público. Roberto y Carlos habían llegado con sus esposas, claramente confundidos, pero presentes. Patricia mantenía esa expresión tensa que ponía cuando las cosas no salían según sus planes controlados. Miguel subió al pódium que habían instalado y esperó a que el murmullo de la sala se calmara. Cuando habló, su voz tenía la autoridad natural de alguien acostumbrado a dirigirse a auditorios importantes, pero también la calidez de alguien que estaba a punto de hablar desde el corazón. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera, y soy el actual ministro de Cultura de nuestro país. Pero antes de eso, mucho antes de cualquier título o posición que pudiera tener, fui un niño de 7 años que llegaba a esta escuela todos los días con miedo. La sala estaba en completo silencio. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto. Era un niño pobre, con ropa remendada, que sufría bullying constante de sus compañeros. Era invisible para los maestros, irrelevante para el sistema, descartable para una sociedad que mide el valor de las personas por su apariencia y su origen. Vi a mis hijos intercambiar miradas incómodas. Patricia había palidecido notablemente, pero había una persona en esta escuela que me vio cuando nadie más me veía. Una mujer que trabajaba limpiando estos pasillos, pero que en realidad estaba construyendo futuros. Una mujer que me ofreció refugio cuando yo no tenía a dónde ir, comida cuando tenía hambre, y algo más valioso que todo eso, dignidad cuando el mundo me la había quitado. Miguel hizo una pausa y me buscó con la mirada entre el público. Cuando me encontró, sonrió con esa misma sonrisa agradecida que había tenido cuando era niño. Esa mujer se llama Julia Santos, y está aquí con nosotros hoy. Los reflectores se dirigieron hacia mí. Las cámaras me enfocaron. De repente, después de 63 años de invisibilidad, todo el mundo me estaba viendo realmente. Julia Santos dedicó 30 años de su vida a limpiar estos pasillos, pero más importante aún, dedicó ese tiempo a limpiar las heridas de niños como yo, niños que llegaban rotos y se iban con esperanza, niños que aprendieron que importaban, porque una mujer extraordinaria les demostró que merecían amor. La audiencia había comenzado a murmurar admirativamente. Vi a periodistas tomando notas furiosamente. Hace pocas semanas, continuó Miguel, Julia recibió un reconocimiento municipal por su trabajo voluntario, pero ese reconocimiento no refleja ni una milésima parte de lo que esta mujer realmente merece, porque ella no solo ha sido voluntaria en su tiempo libre, ella ha sido una educadora silenciosa, una sanadora de almas, una constructora de futuros durante cada minuto de los 30 años que trabajó en esta institución. Miguel bajó del podio y caminó hacia donde yo estaba sentada. Todo el mundo siguió su movimiento con las cámaras. Por eso, dijo, extendiéndome la mano para que me levantara, quiero anunciar que el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha decidido crear el Premio Nacional Julia Santos al Educador Silencioso, que se otorgará anualmente a personas que, como ella, transforman vidas desde el anonimato y la humildad. La sala estalló en aplausos. Me puse de pie, temblando, sin poder creer lo que estaba escuchando. Además, continuó Miguel cuando los aplausos se calmaron, quiero anunciar que Julia Santos será la primera coordinadora del nuevo programa nacional, Espacios de Refugio, que implementará en todas las escuelas del país áreas especiales para niños que necesiten apoyo emocional, basado en el modelo que ella desarrolló intuitivamente en su cuarto de limpieza. Las cámaras captaban mi expresión de asombro, las lágrimas que comenzaban a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una justicia tan completa, tan perfecta, que parecía un sueño. Finalmente, dijo Miguel, su voz ahora cargada de emoción, quiero decirle a Julia, frente a todos ustedes, lo que debía haberle dicho hace décadas. Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme que el valor de una persona no se mide por su posición social, sino por la cantidad de amor que es capaz de dar. Gracias por ser mi ángel cuando yo más lo necesitaba. Se volteó hacia mí y me abrazó, frente a todas las cámaras, frente a toda esa gente importante, frente a mis hijos que me miraban con una mezcla de asombro y algo que no había visto en años, orgullo. Gracias por demostrarme que las personas más importantes del mundo
A menudo son las que el mundo considera menos importantes. Cuando el abrazo terminó, Miguel me entregó un micrófono. ¿Quiere decir algo, Julia? Miré al público, a las cámaras, a mis hijos en la audiencia. Por primera vez en mi vida, tenía la atención de todo el mundo. Por primera vez, mi voz importaba para más personas que solo para los niños asustados que habían buscado refugio en mi cuarto de limpieza. Hace unas semanas, comencé, mi voz temblando pero firme, pensé que mi historia era la de una mujer invisible que finalmente había sido vista, pero me di cuenta de que estaba equivocada. Mi historia nunca fue la de alguien invisible. Mi historia fue la de alguien que eligió ver a los invisibles. La sala estaba en completo silencio. Durante 30 años, cada niño que consolé, cada lágrima que sequé, cada abrazo que di, fue mi recompensa, porque aprendí que el amor no se agota cuando lo das, se multiplica. Y hoy, viendo a Miguel convertido en este hombre extraordinario, entiendo que todo valió la pena. Miré directamente a las cámaras, a todas las personas que trabajan en silencio, que cuidan a otros sin esperar reconocimiento, que plantan semillas de bondad sin saber si florecerán. Ustedes importan, su trabajo importa, y algún día, de alguna manera, el universo se encargará de que el mundo vea lo que ustedes valen. Los aplausos fueron ensordecedores. Vi a mis hijos aplaudiendo, con lágrimas en los ojos. Vi a la directora aplicando con una mezcla de respeto y vergüenza. Vi a todos esos periodistas y funcionarios de pie, reconociendo no solo mi historia, sino la historia de todos los que trabajan con amor en el anonimato. Después de la conferencia, cuando las cámaras se fueron y el público se dispersó, mis hijos se acercaron a mí. Roberto fue el primero en hablar. «Mamá», dijo, su voz quebrada por la emoción, «perdónanos. No sabíamos, no entendíamos, no hay nada que perdonar», le dije, abrazándolo. «Ustedes son mis hijos y los amo, pero espero que ahora entiendan que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene o la posición que ocupa». Carlos tomó mi mano. «Mamá, estamos muy orgullosos de usted. Siempre debimos estarlo». Patricia se acercó tímidamente. «Doña Julia, yo lamento mucho haber pensado que...» «Patricia», la interrumpí suavemente. «Todos aprendemos a nuestro ritmo. Lo importante es que aprendemos». Esa noche, en mi casa que ya no se sentía vacía sino llena de posibilidades, recibí llamadas de periodistas, de organizaciones sociales, de personas que querían conocer mi historia. Pero la llamada que más valoré fue la de Tomás, mi pequeño amigo de la escuela. «Doña Julia», me dijo con su vocecita emocionada, «la vi en la televisión. Usted es famosa ahora». «No, pequeño», le respondí, «soy la misma de siempre. Solo que ahora más gente sabe lo que tú ya sabías, que todos somos importantes cuando nos amamos unos a otros». Mientras me preparaba para dormir, miré el diploma agrietado que había vuelto a colgar en la pared, ahora acompañado por el dibujo de Tomás y una foto de la conferencia de prensa. 3 reconocimientos muy diferentes. Uno oficial que había llegado con humillación, uno hecho con crayones por un niño que me amaba, y uno que había llegado como justicia perfecta. Pero el más importante seguía siendo el del medio, el dibujo de un niño que me había visto realmente antes de que el mundo aprendiera mi nombre. Me dormí esa noche con una sonrisa en los labios y una certeza en el corazón. Había aprendido que a veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra, que el amor plantado en secreto florece en público, y que la verdadera grandeza no se mide por la altura desde donde se mira el mundo, sino por la profundidad con la que se ama a quienes están a nuestro lado. Y que al final, siempre al final, la justicia llega para quienes han vivido con amor, aunque llegue tardía. Pero cuando llega, es completa.